El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 2, versículos 20 al 23. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica les compartí del anticristo que aparecerá en este último tiempo. Hermano, si graba este mensaje en su corazón, estará siempre alerta y así no será tentado por el enemigo. Su fe deberá estar bien cimentada en la palabra y jamás deberá dudar ni dejarse tentar por alguien ni por algo. Sin importar lo que le digan los demás, incluso si es un pastor, si eso no está de acuerdo con la Biblia, entonces no es palabra de Dios. Repito, su fe deberá estar bien cimentada en la palabra de Dios, es decir, en la verdad, y nada lo deberá hacer dudar. Como les mencioné en la prédica pasada, deberá estar siempre alerta para no dejarse engañar por el anticristo. La escritura de hoy, en Primera de Juan capítulo 2, versículos 20 y 23, explican lo que debe hacer a fin de no ser engañado. Hermano, el Espíritu Santo lo ayudará para discernir entre la verdad y la mentira. Deberá mantenerse firme en el Evangelio que ha oído desde el principio y actuar siempre de acuerdo a la verdad. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20 menciona: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí, tener la unción del Santo significa que ha recibido el Espíritu Santo. Y el pasaje añade que los que han recibido el Espíritu Santo sabrán todas las cosas. Es decir, el Espíritu Santo le enseñará todo lo que tiene que saber. Tal vez se pregunte, ¿qué es lo que el Espíritu Santo le revelará? Primero, que usted es hijo o hija de Dios. Hermano, no se equivoque. Nadie puede por sí mismo ser salvo del infierno. Deberá discernir de acuerdo a la palabra de Dios si todo lo que lee u oye es bueno, es cierto y edifica su vida espiritual. En la Biblia, un versículo siempre se complementa con otro. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los versículos van en pares. Toda promesa de Dios tiene una condición. Deberá hallar esos pares que se complementan en la palabra de Dios y grabarlos en su corazón, para que así su fe permanezca firme sin importar las circunstancias. Deberá sembrar esos versículos en su corazón. Repito, primero, el Espíritu Santo le dirá que es hijo de Dios. Los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal recibirán el Espíritu Santo en su corazón. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice al respecto: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, el Espíritu Santo le revelará que Jesucristo es su Salvador. Todos ustedes ya saben quién es Jesucristo. Él es nuestro Salvador. ¿Hay alguien aquí quien no sepa esto? Excepto tal vez algunos nuevos creyentes o los que nunca antes han oído el mensaje redentor de la cruz, todos deberían saber quién es el Señor Jesucristo. Sin embargo, la Biblia dice que tener conocimiento no significa tener fe. Es simplemente algo que ha aprendido u oído.
No obstante, creer con el corazón es diferente. Los que en verdad creen que el Señor Jesucristo es su Salvador, jamás, repito, jamás volverán a pecar. Para liberarlo de toda atadura al pecado, el unigénito Hijo de Dios dejó su gloria en los cielos y vino a esta tierra para redimirlo de sus pecados. Si cree esto, si tiene al menos algo de conciencia, le pregunto, ¿cómo podría volver a pecar? ¿Cómo podría volver a hacer algo que Dios detesta? No podría. La Biblia dice que no podría. No podría hacerlo, hermano. Como le decía, el Espíritu Santo le revelará que el Señor Jesucristo es su Salvador, que es Hijo de Dios y que usted es salvo. También el Espíritu Santo lo hará comprender y creer todo lo que narra la Biblia. Esto no lo podría hacer con su razonamiento humano. De hecho, el entendimiento limitado del hombre natural nunca podrá comprender ni aceptar a un Dios infinito, que ha existido antes de la eternidad y que es el creador de todo. La razón humana jamás podría aceptar que los muertos resuciten, que el sol y la luna se detuvieron y que el mar Rojo se abrió en dos. Eso no lo puede aceptar el razonamiento humano. No obstante, si el Espíritu Santo se lo revela, podrá aceptar todo eso como una incuestionable verdad. El Espíritu Santo le dará la fe para creer. Hermano, a mí nadie me enseñó ni me discipuló. Sin embargo, luego de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, creí completamente los 66 libros de la Biblia. Creí que el Mar Rojo se separó en dos, que el sol y la luna se detuvieron, que el río Jordán detuvo su caudal, que los muros de Jericó cayeron ante el pueblo de Israel. Jamás dudé ni de la Biblia ni de los milagros de Dios. Nunca tuve la mínima duda. Y eso ha sido una constante en mi vida de fe. Nunca dudar de la palabra de Dios. Jamás podría haber hecho eso. Segundo, el Espíritu Santo le revelará lo que es el pecado, la justicia y el juicio. Le enseñará la diferencia entre pecado y rectitud. Le dirá que habrá un juicio de acuerdo a la palabra de Dios. Como el Espíritu Santo ha reactivado la semilla de vida en su corazón y ahora su espíritu vive, el mismo Espíritu le dirá todo esto. Le dirá que si peca, irá al infierno, pero que si vive por la palabra de Dios, irá al cielo. Hermano, si en realidad conociera el amor de Dios, viviría por su palabra, por ese amor que siente y no solo por temor a ir al infierno. El Espíritu Santo le revelará que habrá un juicio por venir. Lo urgirá a desechar toda forma de maldad. Lo instará a vivir una vida recta. Le hablará a su corazón a cada instante para ayudarlo a actuar con bondad y rectitud. Le dirá que no deberá guardar rencor, aun si se comportan mal con usted. Le dirá que debe estar en paz con los demás y esforzarse por llegar a la santidad. Que no debe dejar de orar a pesar que esté muy ocupado. Todo eso vendrá del Espíritu Santo. Sin embargo, hay algunos que dejan de orar. Aun si el Espíritu lo reconviene, usted no obedece. El Espíritu Santo le dice que debe estar en paz con su prójimo y usted no obedece. Le dice que debe amar aún a sus enemigos y usted no ama ni siquiera a sus hermanos en la fe. El Espíritu Santo siempre le dice todo esto y se lo dice suavemente. No obstante, reitero, usted no obedece, no quiere oír la voz del Espíritu Santo y sigue viviendo a su manera. Sí, hermano, el Espíritu le dice que no debe mentir
por sacar provecho, que debe sacrificarse por servir a los demás, pastores y copastores. Si en realidad amaran a Dios, si en verdad amaran a su rebaño y se sacrificaran y sirvieran a su congregación, le pregunto, ¿por qué su iglesia no crece? En todas las iglesias debería haber un gran avivamiento. Lo mismo va para los líderes. Si tan solo obedecieran al Espíritu Santo, serían siempre llenos del Espíritu y sus células crecerían. Estarían siempre gozosos y agradecidos por todo y manifestarían los frutos del Espíritu Santo en todas las áreas de su vida. Por el contrario, si no obedece al Espíritu Santo, el mismo Espíritu gemirá de dolor. Hermano, todo lo que haga y diga deberá agradar al Espíritu Santo y así será lleno del mismo Espíritu. Eso complacerá al Señor y a Dios. Pero si en vez de alegrar al Espíritu Santo lo entristece al desobedecer la palabra de Dios, perderá la llenura del Espíritu y su corazón se afligirá y eso le traerá consecuencias. Sí, hermano, le traerá consecuencias. Levantará un muro que lo alejará de Dios y sus oraciones no tendrán respuesta. Aún si se esfuerza, no prosperará. Quizás, en cierta medida, Dios lo podrá ayudar y proteger, pero definitivamente no prosperará. Si no obedece lo que el Espíritu Santo le dice, el mismo Espíritu se contristará, esto es, se entristecerá. El Espíritu lo guiará al arrepentimiento y a dejar el pecado. Le dirá lo que no debe hacer y no lo deberá hacer. No obstante, hay algunos que no obedecen y en todo buscan su propia conveniencia, siguiendo su propio criterio. Sin embargo, si persisten en rechazar la dirección del Espíritu Santo, en determinado momento el Espíritu les dejará de hablar. Poco a poco, la voz del Espíritu Santo se hará más y más débil hasta que al final ya no lo oirá. Si insiste en desobedecer y continúa viviendo en el pecado, no solo dejará de oír la voz del Espíritu Santo, sino que el mismo Espíritu se apagará en usted. Si eso sucede, no será salvo porque ya no tendrá el Espíritu Santo. Por otra parte, si obedece al Espíritu Santo, podrá oír cada vez mejor su voz. Así podrá distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y el mismo Espíritu lo guiará en su vida diaria, aún en las cosas más pequeñas. Los que siempre obedecen verán la mano de Dios en todas las áreas de su vida. Y como obedecen, todo les irá bien, serán prosperados y además tendrán salud. Y si enfrentan alguna prueba, será para bendición y todo se hará conforme a su nivel de fe. Confiarán en Dios porque lo obedecerán en todo. Sabrán que Dios estará en todo lo que emprendan y Dios les responderá y los protegerá. Y como confían en Dios, podrán hacer esta confesión de fe. Y, repito, todo se hará conforme a su fe. Hermano, caminar en fe es así. Usted dice que cree, no obstante se preocupa y su corazón se aflige. Pierde el gozo y su actitud de agradecimiento desaparece cuando las cosas no le resultan como quiere. Por eso su confesión no es de fe, no es una confesión de fe espiritual. Como les decía, el Espíritu Santo lo guiará incluso en las cosas más insignificantes en su vida diaria. Desde luego, si tiene aún maldad en su corazón, no podrá obedecer siempre la voz del Espíritu Santo. El deseo para obedecer al Espíritu Santo y actuar con bondad se opondrá al deseo por ceder a la tentación de pecar. Para tener victoria en esta guerra espiritual, deberá poner de su parte toda su fuerza de voluntad.
En mi caso, desde que comencé mi vida cristiana, no tuve muchos conflictos internos. No tuve esa lucha interna entre seguir la lujuria de la carne y obedecer lo que la Biblia decía debía obedecer. Si era la voluntad de Dios y del Espíritu Santo, yo obedecía sin cuestionar. No tuve muchos problemas en ello. Si la Biblia decía algo, yo solo obedecía. No había cuestionamientos en mi corazón. Sin embargo, hay muchos hermanos que han pasado o están pasando por este proceso, enfrentan esta clase de lucha interna. Por ello, no pueden obedecer inmediatamente la voz del Espíritu Santo. Hay algunos que han estado conmigo desde hace 15 años o más y todavía luchan contra su naturaleza pecaminosa. Y yo mismo me pregunto, si han estado conmigo por tantos años, ¿por qué no pueden hacer lo que yo he hecho? Luchan contra el deseo de pecar que hay en su corazón. Hermano, para salir victorioso de esta guerra espiritual, deberá esforzarse. No lo podrá hacer por arte de magia. Deberá meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Deberá orar y ayunar y clamar por la gracia y la fortaleza de Dios. Entonces, el Espíritu Santo lo ayudará. No solo le enseñará la verdad, sino que le dará poder para obedecerla. Tercero, el Espíritu Santo lo guiará por la senda de la bendición y lo hará con amor. Si en oración depende de Dios en todo aspecto de su vida, el Espíritu Santo lo guiará en toda decisión que deba tomar, por pequeña que le pueda parecer. Cuando David salía a la batalla, Dios le decía cómo tenía que enfrentar al enemigo. Le mostraba la diferente táctica que tenía que aplicar en cada circunstancia en particular. Dios le decía dónde ir y cómo atacar. Cuando el apóstol Pablo salía en viaje misionero, el Espíritu Santo le indicaba a qué región debía ir y lo que iba a suceder. Es lo mismo con usted. En la medida en que confíe en Dios y viva por la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo guiará en todo. Por ejemplo, cuando predique el Evangelio, el Espíritu Santo le enseñará cómo hacerlo. Cuando visite a un hermano o hermana u ore por alguien, el Espíritu Santo le revelará la palabra que deberá compartirle. Incluso en su trabajo o negocio será prosperado si el Espíritu Santo lo guía y si obedece su dirección. Sí, hermano, toda decisión que tome, por pequeña que le pueda parecer, la deberá hacer por la guía y dirección del Espíritu Santo y así prosperará en todas las cosas. Hermanos, el Espíritu Santo vive en cada uno de ustedes. Además, le enseñará todo lo que deban saber como un tutor o maestro. Le revelará el mundo espiritual y la verdad, y lo guiará en su vida diaria. Por eso, los que son guiados por el Espíritu Santo no serán engañados por ideologías sectarias del anticristo. Un ejemplo, si hay alguien que le dice que para ir al cielo solo basta con vivir una vida buena y correcta y que no es necesario aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador personal, le preguntó, ¿qué le dirá el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le recordará ciertos versículos claves. Por ejemplo, Hechos capítulo 4, versículo 12, que dice, y en ningún otro hay salvación. Sí, mi hermano, escúchelo bien, nadie más lo hará salvo. Repito el pasaje, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, hermano, como ya les dije, no hay otro nombre, sino solo el del Señor Jesucristo.
Únicamente Jesucristo es nuestro Salvador. Le pregunto, si usted tiene esta convicción, ¿cómo podría dejarse engañar o ser tentado por alguien más? Hermano, si está bien premunido con la armadura de Dios, nadie lo podrá engañar ni hacer dudar en sus principios cristianos. Incluso si el más famoso evangelista le dice que debe conciliar o transigir con otras religiones, usted rechazará esa idea. Hay una palabra no negociable que Dios declara, y esta es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También hay aquellos que señalan que si acepta al Señor Jesucristo, podrá ser salvo incluso si peca. Le dicen que lo único que tiene que hacer es decir que cree en el Señor como su Salvador. Eso es todo. No tiene que dejar de pecar. O afirman que como Dios ya predestinó a los que van a ser salvos, no importa si se vive en el pecado o no. Ya Dios decidió todo. A los pecadores les gusta esta clase de doctrinas falsas. Como les decía, el Espíritu Santo inmediatamente le recordará los versículos claves. Otro pasaje que le recordará el Espíritu Santo es el de Mateo, capítulo 7, versículo 21, que dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, aun si no recuerda literalmente la cita bíblica, los que oran y leen la palabra lo discernirán en su corazón. Como eso no agradará al Espíritu Santo, el mismo Espíritu incomodará su corazón y sabrá que no están diciendo la verdad. Hermano, los que oyen la voz del Espíritu Santo podrán comprender todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21 menciona: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Ustedes ya saben la verdad porque la han oído y la han aprendido. Finaliza el pasaje. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hermano, esta primera carta del apóstol Juan está dirigida a cristianos que ya habían oído el Evangelio y lo habían aceptado. Sabían de la Trinidad de Dios y de la salvación por medio de la cruz. El apóstol está reiterando que, como ya sabían todo esto, podían y debían distinguir las falsas doctrinas. Aquí, falsas doctrinas se refiere a la mentira que el anticristo está propagando. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23 enuncian: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Repito, todo aquel que niega al Hijo, es decir, el que niega que el Señor Jesucristo es el Salvador, prosigue el pasaje, tampoco tiene al Padre. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que creen en Dios, pero mienten porque no creen en el Hijo, esto es, en el Señor Jesucristo. Dicen que creen solo en Dios. Repito la cita: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Los que son del anticristo niegan al Hijo, esto es, no aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios. No aceptan que en su origen Jesucristo es Dios mismo, quien vino a este mundo en cuerpo humano. Si alguien niega este hecho, es del anticristo. Solo si reconoce que el Señor Jesucristo es Dios encarnado, podrá aceptarlo como su Salvador. De otra manera, Jesucristo no podría ser el Salvador. Hermanos, el Señor nació para redimirlo de sus pecados. Los que niegan la naturaleza divina y humana del Señor Jesucristo se oponen a Él. Son del anticristo, no aceptan al Señor como Salvador y aún así dicen que sirven a Dios. Los que afirman que creen solo en Dios, sepan que Dios no reconoce eso como un acto de fe. La Biblia claramente señala que no hay otra forma de ser salvo sino
solo a través del Señor Jesucristo. El Señor también dijo que si realmente cree en el Padre, deberá creer igualmente en el Hijo, a quien Él envió. Juan capítulo 3, versículos 35 y 36 menciona: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es decir, el que cree que el Señor Jesucristo es el Salvador. Prosigue el pasaje. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Repito esta última parte: la ira de Dios está sobre él. Esto quiere decir que irá al infierno y que durante su vida en esta tierra Dios no lo podrá bendecir. Por eso hay quienes no son bendecidos a pesar que creen que son fieles a Dios. Sí, hermano, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora bien, ¿qué es lo que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, le enseña? Le enseña a tener amor espiritual, a amar primero a Dios, a amar a su prójimo, a vivir por la palabra de Dios. Hermano, amar es obedecer. Por eso, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, esto es, no irá al cielo, sino que la ira de Dios estará sobre él. En otras palabras, aun si cree en Dios Padre, no tendrá vida eterna si no obedece al Hijo, es decir, al Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo se puede creer que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios? No cualquiera puede ser hijo de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la evidencia que prueba ello? En la época del Señor Jesús, los judíos se hacían también la misma pregunta. Y en la última parte de Juan, capítulo 10, versículo 25, el Señor responde a esta interrogante. Y dice así: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Hermano, las obras, es decir, todo lo que el Señor hacía, lo hacía en el nombre de Dios. Las señales, milagros, prodigios, todo eso lo hacía en el nombre del Padre y le daba la gloria a Él. Asimismo, en Juan capítulo 14, versículo 11, añade el Señor: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, es decir, si no pueden creer, finaliza la Escritura: creedme por las mismas obras. Y es que lo que el Señor hacía no lo podía hacer ningún ser humano. Señales, prodigios, milagros. Solo el Señor los podía hacer. Hermano, si no puede creer en lo sobrenatural que Dios hace a través de mí porque me mira como un simple ser humano, crea al menos por las obras y milagros que hago. ¿Sabe por qué? Porque en la época del Señor Jesús no era el Señor quien hacía esas señales y milagros, sino era Dios quien las hacía a través de él. Por eso, el Señor decía: crean cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Lo mismo digo yo: crean en Dios al menos por lo que yo hago. Repito el versículo en esta traducción en lenguaje actual: créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Ahora bien, la gente se irritaba cuando el Señor decía: mi Padre y yo somos uno solo. Se enfurecían de gran manera. Sin embargo, el Señor decía: créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, es decir, si no pueden creer, proseguía el Señor: al menos crean en mí por lo que hago. Esto es, por los milagros que nadie más podía hacer. Hermano, el Señor Jesús proclamaba la palabra de Dios con autoridad y la confirmaba con poder por medio de milagros. Marcos capítulo 16 lo señala claramente. Los discípulos del Señor salían a anunciar por todas partes las buenas noticias del reino y el mismo Señor los ayudaba. Dice la Escritura que el Señor Jesús acompañaba a sus discípulos y los ayudaba por medio de señales milagrosas
Y así Dios demostraba que los discípulos predicaban el mensaje verdadero. Sí, hermanos, el Señor proclamaba la palabra de Dios con autoridad y la confirmaba con poder por medio de milagros. Muchos creían que el Señor Jesús es Hijo de Dios por las señales y milagros que solo Él podía hacer. Es lo mismo con los apóstoles. Marcos capítulo 16, versículo 20 menciona, y ellos, se refiere a los discípulos. Continúa el pasaje, saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Sí, hermanos, las señales seguían a los discípulos porque el Señor obraba a través de ellos. Y como el Señor y el Padre estaban con ellos, las señales los seguían y así manifestaban el poder de Dios. Cuando los discípulos predicaban el Evangelio, Dios confirmaba la palabra predicada con la manifestación de su poder. Incluso hoy en día, si ora en el nombre del Señor Jesucristo, Dios obrará milagros como los que se describen en la Biblia, porque Él respalda su palabra. Y a través de esos milagros podrá testificar que el Señor Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Si alguien no cree, incluso después de haber visto señales y milagros hechos por el Espíritu Santo, esto quiere decir que está negando a Dios, que no cree en Dios. Y sí, califica ese obrar de milagros del Espíritu Santo como manifestaciones de Satanás, eso significará que se está oponiendo a Dios mismo. Amados hermanos, una pregunta. ¿Creen en el Padre y en el Hijo? El que cree y confiesa al Padre y al Hijo también creerá en su palabra. Hermano, no podrá decir que cree en el Señor solo porque conoce de memoria la palabra de Dios. Si realmente cree que la palabra de Dios es la verdad absoluta, sus hechos, es decir, su estilo de vida confirmará esa declaración de fe. Santiago capítulo 2, versículo 20 declara, «Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No importa cuántas veces diga y rediga que tiene fe, si no lo demuestra con hechos, esa declaración no valdrá». Repito el pasaje, escúchelo bien. «Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?» Hermanos, hoy en día muchos asisten a la iglesia. No obstante, debe recordar lo que el Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 18, versículo 8, cuando señaló, «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». El Señor dijo, «Cuando venga el Hijo del Hombre». No dijo cuando sea el día final. El lapso de 2000 años comprendido entre el nacimiento del Señor hasta el día de hoy se denomina los últimos días o el último tiempo. Sin embargo, el Señor mencionó cuando venga el Hijo del Hombre, porque ese momento ya está muy cerca. Hermano, la triste realidad es que hoy en día es difícil hallar a alguien que tenga fe espiritual. Pregúntese, ¿cuántos cristianos cree usted que actualmente tienen fe espiritual para vivir por la palabra de Dios y pueden luchar contra el pecado hasta derramar sangre? La Biblia dice que deberá resistir y desechar toda forma de maldad. Sin embargo, hay muchos que continúan viendo programas nocivos u obscenos en la televisión o por internet. Piensan que como han sido cristianos por algunos años y ocupan un puesto en la iglesia o prestan servicio en algún ministerio o porque asisten a los cultos el domingo y dan su diezmo, ya tienen fe espiritual. Más aún, cuando oran, dan gracias a Dios por la gracia redentora de la cruz y por haberles dado herencia en el reino de los cielos. Incluso cantan alabanzas y lloran de emoción. Me pregunto qué clase de lágrimas son esas. Sí, hay quienes en verdad son tocados por las alabanzas y se quebrantan. No obstante, hay otros que a pesar de llorar durante la adoración, no muestran en su vida diaria evidencias de vivir una correcta vida de fe. Le pregunto, ¿de qué sirve cantar alabanzas o danzar ante Dios si en su vida diaria no obedece la voluntad del Señor?
sino más bien comete pecados de muerte, Dios esconderá su rostro de usted. Se supone que su estilo de vida debe agradar a Dios. Sin embargo, su forma de vida más bien deshonra al Señor. Podrá cantar alabanzas y danzar en los cultos, pero fuera de la iglesia, en lo oculto, pecará una y otra vez. Por ejemplo, hay quienes prestan servicio voluntario en la iglesia, pero todavía practican el pecado, odian, viven en adulterio, tienen celos y mienten constantemente. Pretenden ser santos dentro de la iglesia, sin embargo, en casa son unos demonios, gritan y hablan groserías. Y en la iglesia lloran y cantan alabanzas a Dios. No obstante, en la calle hablan lisuras, juzgan y critican todo, esparcen chismes de otros hermanos, no respetan el templo santo de Dios. Hermano, solo por lo que conversan podrá darse cuenta si se trata de inconversos o de cristianos. Se supone que en la iglesia los hermanos se deben reunir solo para hablar de cosas santas. Sin embargo, hablan de dinero, de negocios, de comprar y de vender, cuentan chistes, etc. Le pregunto, ¿es bueno hacer eso en el templo santo de Dios? Los que viven esta clase de vida cristiana no tienen fe espiritual y si se enferman o enfrentan alguna dificultad, no podrán confiar ni depender de Dios, sino que recurrirán al mundo. Al principio tratarán de confiar en Dios, pero Dios no podrá obrar en sus vidas. Habrán levantado un muro que los separa de Dios y por eso Dios no escuchará sus oraciones. Por tanto, no podrá responderles. No podrán confiar en Dios y no tendrán fe. Y si luego de haber orado por ellos continúan enfermos, irán corriendo al hospital. Eso probará que su supuesta declaración de fe ha sido falsa. Amados, todo el que rechaza al Hijo también rechaza al Padre. Y si alguien acepta al Hijo, con toda seguridad vivirá por la palabra de Dios. Si alguien dice solo de labios que cree en el Señor, pero vive en el pecado, tal como cualquier no creyente, vivirá una vida marcada por la inmoralidad, tal como el que es del anticristo. Espero que permanezcan en la palabra del Padre y manifiesten en su diario vivir los frutos del Espíritu Santo, es decir, vivir una vida recta e íntegra. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, el Señor Jesús menciona el mayor y el más importante de todos los mandamientos. Y dice así: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Escuche este mismo versículo en esta traducción en lenguaje actual. Ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Es decir, no solo con su espíritu, sino también con su mente y con su ser, esto es, con su cuerpo. Este es el más importante entre todos los mandamientos. Al leer este versículo por primera vez, medité en su importancia y significado. Me dije, amar a Dios es el primer y el más importante de todos los mandamientos. Y de ahí en adelante, mi comportamiento igualmente varió. Incluso comencé a tratar a mi familia de manera espiritual. Prosigue la cita, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Una pregunta: ¿obedecen estos dos mandamientos? Primero, amar a Dios por sobre todo y por sobre todos. Y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Repito la pregunta: ¿ponen en práctica en su vida diaria estos dos mandamientos? Creo que no muchos lo hacen. Hermano, debe contrastar su vida con este versículo. ¿O acaso piensa que solo por saber de memoria los versículos
ya está obedeciendo estos mandamientos? Hermano, si solo acumula conocimiento y su corazón no es transformado por la palabra de Dios, eso más bien será un obstáculo para su crecimiento espiritual. Es decir, seguirá comportándose igual que antes y continuará juzgando y condenando a otros y en forma natural criticará a los demás. Eso es arrogancia. Su conocimiento lo hará soberbio y en base a él juzgará a otros. Si en verdad hubiera entendido la palabra, no criticaría. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dice que no debe juzgar. Le dice que no se fije en la paja en el ojo ajeno, sino que más bien saque la viga que hay en su propio ojo. Saque primero la viga que hay en su ojo y así verá bien. Pero como tiene maldad en su corazón, tiende a criticar y a murmurar de los demás. Luego que haya quitado la viga de su ojo, es decir, después que haya llegado al nivel del Espíritu, podrá ver y evaluar todo con claridad y objetividad espiritual. Pero usted acciona y reacciona con maldad y se autojustifica dando pretextos. Por ejemplo, hay muchos que fácilmente critican los errores de los demás. Dicen que no hacen las cosas como las deberían hacer. Hermano, si alguien comenta las equivocaciones de otros, generalmente es porque tiene celos y envidia. No obstante, no se dará cuenta de sus propias fallas e incluso pensará que hablar de los errores de los demás no es nada malo, que no lo hace con mala intención. Se autojustificará argumentando que lo hace por amor a Dios y a la iglesia. Incluso si ha sido prepotente o si ha herido o incomodado a otros al cumplir alguna labor en la iglesia, se dirá que todo lo ha hecho por amor a Dios. Hermano, si ha salido con retraso para asistir a una reunión en la iglesia y si por ello no respeta alguna señal de tránsito, no trate de justificar su irresponsabilidad echándole la culpa a otros. De hecho, es usted quien causa problemas y dificultades a los demás. Sin embargo, no podrá darse cuenta de sus errores porque siempre creerá que tiene la razón o porque se justificará dando un buen pretexto. Hay quienes no cumplen con lo que prometen o hacen algo ilegal o no están en paz con los demás debido a que tienen codicia, envidia, etc. Hieren o perjudican a otros hermanos en la fe. Y luego dicen que lo hicieron por la iglesia o por amor a su pastor. No admiten sus fallas ni su maldad y afirman que lo que hacen lo hacen por amor a Dios y a su pastor. Dios no aceptará eso. Si en verdad anhela llegar a la santidad, no deberá tener esa clase de actitud ni comportamiento hacia los demás. Hermano, es mi deseo que siempre ame a Dios, al Señor y obedezca sus mandamientos. Lo animo también a que ame a su prójimo como a sí mismo y que busque el beneficio de los demás, aun si eso significa su propio sacrificio o le causa alguna molestia. Al igual que la iglesia primitiva, espero que todos lleguen a ser una sola familia, una iglesia unida en amor y en armonía. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a ser esos hijos e hijas perfectos de Dios y así el Todopoderoso Dios les conceda las peticiones de su corazón. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Ayuda a tus hijos a que te amen a ti primero y ayúdalos a que muestren ese amor a su prójimo. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema
con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.